Vamos al texto, primero de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, recordando que seguimos compartiendo, ¿verdad?, esta carta completa, y creo que el Señor ha hablado en nuestra vida una y otra vez, nos ha traído esperanza, amén, para nosotros seguir hacia adelante, viviendo todavía en este mundo hostil, pero tenemos esperanza en Cristo. Amén. Tenemos esperanza en Cristo. Dice así el texto bíblico, primera de Pedro 4, del 7 al 11, dice, y cito, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velá en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. El domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema armado de la misma actitud de Cristo. Y recuerdo que el domingo pasado pudimos refrescar la memoria de que nuestro Señor Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba las cosas al que juzga justamente, como el apóstol Pedro nos enseñó. Cristo no respondía con maldición, sino que entregaba las cosas al que juzga justamente, y ese es nuestro Padre Celestial. Ahora, también el domingo pasado nosotros pudimos recordar de que nosotros tenemos esperanza en medio de este mundo caído, que aunque nos ultrajen, nos llamen fanáticos, un día aquellos que nos ultrajan, que nos murmuran, que nos critican, darán cuenta a Dios. Un día darán cuenta a Dios de todas esas cosas que ellos hacen. Pero también vimos que muchos de ellos nos van a ultrajar, nos van a señalar, porque ya nosotros no andamos en el mismo desenfreno que andábamos antes de conocer a Cristo, ya que somos nueva criatura en Cristo. Dice el verso 5, para refrescar la memoria de este capítulo 4, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aprendimos que el apóstol Pedro estaba haciendo referencia a cristianos que ya habían partido, que ya habían muerto, que habían recibido el evangelio, y que aunque ellos habían muerto, porque la paga del pecado es muerte, hay esperanza para aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Tenemos esperanza. Y lo vimos en el texto que nosotros leímos empezando nuestro culto, allá en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6 en adelante. Que el esposo viene a buscar a la esposa. Amén. Amén. Un día será, yo no sé el día, ni la hora, ni la fecha, pero un día será que el esposo viene a buscar a la esposa. Ahora bien, ¿qué quiere Pedro enseñarnos hoy? Y de eso vamos a hablar a partir del versículo 7. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 7
en que Pedro empieza a su audiencia dándole un recordatorio. Y a nosotros también. Versículo 7. Vamos a leerlo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Permítanme citar este mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente, la cual estaremos usando también. Dice así el versículo 7. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Wow. Repito otra vez. El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Ahora, yo les pido benevolencia, amados hermanos, y permítanme dividir este versículo en dos sesiones. Lo primero que Pedro le dice a su audiencia, el fin de todas las cosas se acerca. Algunos estudiosos han argumentado que la palabra fin en el griego denota no el fin de algo cronológicamente, como que todo se detiene, sino la consumación definitiva o cumplimiento de una meta de algo que se ha anticipado. Amén. Pedro nos recuerda tanto a su audiencia como a nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles. Y es inminente la consumación de este mundo, y es inminente la consumación de la segunda venida de Cristo, fin de la cita. En una ocasión, un pastor que ya está en la presencia de Dios, llamado Martin Lloyd-Jones, decía que el cristiano que lee su Biblia no debería de sorprenderse por las cosas que están aconteciendo en el mundo. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas irán de mal en peor. Es inminente la consumación de este mundo. Es inminente la segunda venida de Cristo. Es inminente. Por ejemplo, ¿cómo estará el mundo en los tiempos antes de la venida de Cristo? ¿La Biblia nos habla de eso? Claro que sí. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Mira lo que nos dice Mateo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban la gente en los días de Noé? Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Pedro nos dice que Noé fue un pregonero de justicia. La Biblia no nos dice que Noé predicaba, pero probablemente Noé predicaba, viene un diluvio. Viene un diluvio. Y como en ese tiempo todavía no había llovido, sino que la tierra se regaba con el vapor que subía, la gente no creyó hasta que comenzó a llover. Mi hermano, mi hermana, así mismo está viviendo el mundo actualmente. Se le está diciendo a la gente, Cristo es tu única esperanza. Hay cielo e infierno. El que no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Amén. La paga del pecado es muerte, mas la viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo haré descansar. Amén. Y la gente no está haciendo caso. Como los días de Noé. Hasta que empezó a llover. Hasta que empezó a llover. ¿Y qué pasó? Que todos fueron llevados
por el diluvio, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabía cuándo iba a llover hasta que llegó el diluvio. Nadie sabe cuándo Cristo volverá, pero Él volverá. Él volverá. La misma actitud, iglesia, de los tiempos de Noé, así mismo será en los tiempos que anticipa la venida de Cristo. Y si tú y yo estamos conscientes, así mismo se está viviendo hoy una generación rebelde, relativista, egoísta, centrada en el yo y no en los demás. Así se está viviendo. Aún, a veces se ve hasta rebeldía en nuestros propios hijos. Y si tú le preguntas a un hijo, ¿tú amas a tu mamá y a tu papá? ¿Sabes qué la respuesta? ¿Ustedes la saben? Que sí. Pero cuando el papá le dice que haga algo, que callan, hacen rebeca, ponen el pico un poquito largo, su rostro se transforma, comienzan a hablar en el lenguaje no verbal y supuestamente ellos dicen que sí, que aman a su mamá y que aman a su papá. Así se está viviendo. En un tiempo como este relativista, que mucha gente dice que todos los caminos llevan a Dios. Pero la Biblia es enfática porque es la verdad absoluta. La Biblia clarifica claramente en Juan 14:6, Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino Él por mí. El único camino para llegar a Dios Padre es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. El fin se acerca. A la pregunta que nosotros debiéramos hacernos es cómo debería vivir el cristiano en esta generación donde tú y yo estamos viendo que estamos viviendo tiempos difíciles como los días de Noé. ¿Cómo deberíamos de vivir nosotros como cristianos donde tú y yo estamos viendo que la palabra se está cumpliendo? Hay una tribu llamada Isaacar, lo cual la escritura enseña que la tribu de Isaacar eran ellos entendidos, expertos en discernir los tiempos, para poder discernir cómo Israel tenía que manejarse ante cualquier situación. Iglesia, nosotros necesitamos discernir estos tiempos. Siempre pongo el ejemplo de aquellos que pasamos de 50 años, que los tiempos que nosotros estamos viviendo no son los mismos tiempos 50 años atrás. La maldad que se está viviendo hoy no es la misma maldad 50 años atrás. Pastor, ¿y no había maldad? Sí, había maldad. Después de Génesis 3, todo el tiempo ha habido maldad. Ahora, lo que yo te estoy diciendo, y yo lo entiendo así, que 50 años atrás, la maldad que hoy en día existe, que se ha desarrollado y se está viviendo, no se vivía 50 años atrás, aunque había maldad. Yo recuerdo que cuando tú ibas a enfrentar a otro, se ponía uno en el medio y hacía como referee, y ponía la mano, el que le ponga la mano le está poniendo la mano a tu mamá, y qué para tuyo, y era como un juego. Y podíamos tener un inconveniente y a la media hora estábamos normal, tranquilos, como amigos. Ahora pregúntale a un niño de esta generación si sabe lo que es juego de chato. Es una generación en la cual la tecnología, que es una bendición siempre y cuando se sepa usar, ha llevado al mundo aún
a muchas cosas que son lamentables. Ahora, ¿cómo debería vivir el cristiano mirando que estamos viviendo como los tiempos del día de Noé? Y para eso, Pedro nos va a dar varias exhortaciones, empezando de la segunda parte del versículo 7. Y en el resto de lo que nos queda de esta predicación en esta tarde. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 7. Dice, una exhortación a ser sobrio y velar en oración. ¿Qué dice la segunda parte del verso 7? Sé pues sobrio y velá en oración. La Nueva Traducción Viviente, por consiguiente, por cuanto el fin del mundo está cerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Martín Lutero en una ocasión decía que la oración para el cristiano debe ser el ¿qué? El pestillo o la llave de la mañana y el pestillo de la noche. Nosotros sabemos que la Biblia está plasmada de la doctrina de la oración. Pero si existiera un reloj que midiera a qué medida anda nuestra vida de oración, probablemente en algunos la aguja se moviera, pero en otros probablemente la aguja ni se mueva. Wow. Aún nosotros sabemos que un niño definió la oración como hablar con Dios. Pedro le dice a su audiencia, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velá en oración. Un otro Dios decía lo siguiente, y cito, la sobriedad, o sea, estar vigilante, debe llevar al creyente a la búsqueda de la santidad y no dejarse arrastrar por emociones o pasiones humanas, sino que este creyente mantiene una perspectiva en lo eterno ante el acontecimiento del fin de este mundo y la segunda venida de Cristo. En la perspectiva de esta vida, el creyente entiende que una mente esclavizada a los deseos mundanos es una mente que no conocerá la plenitud de la comunión con Dios en oración. Fin de la cita. Hermanos, Primera de Juan 2:15 dice, está en el mundo, pero no somos del sistema. No somos del sistema. Ya somos nueva criatura en Cristo. Y si nueva criatura en Él, debemos de procurar, como Pablo le dice al Colosense en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Amén. Y ese sí pues no tiene la idea de duda, es de confirmación, por cuanto ya tú y yo resucitamos con Cristo y somos cristianos, se supone que nuestra nueva naturaleza, nuestra prioridad debe ser lo de Cristo. Amén. Lo de Cristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, mira lo que dice el apóstol Pedro, su segunda carta. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora
la justicia. Hermano, esto va a pasar. Este mundo será destruido. Y si nosotros vivimos con esa perspectiva, dice Pedro en el verso 11, repito otra vez, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto es temporal y tú y yo lo sabemos. Nuestra vida es temporal. Todo lo que se ve perece. Todo se queda aquí. Por eso es que Pablo, hablando a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, hablando del gozo, del contentamiento, Pablo le dice, teniendo abrigo y sustento, está contento con eso. ¿Por qué? Porque nada ha traído este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Teniendo que comer y que ponernos, tenemos que estar contentos con eso. Amén. Jesús en el sermón de la bienaventuranza dice que sembremos, que hagamos tesoro en el cielo, donde la polilla y el ojín no corroan. Jesús no está diciendo que tú no puedas tener una cuenta de ahorro. Lo que Jesús está diciendo es que no pongas tu esperanza en la cosa terrenal. Porque tú puedes tener todo tu ahorro en un banco y recibir una llamada de que el banco le quebró el banco. Pero si lo pone en el cielo, el banco del cielo nunca va a quebrar. Porque ahí nadie puede entrar, ni hurtar, ni nada. Si tú y yo estamos llamados y entendemos que estamos viviendo en los tiempos de Noé, Pedro le dice a su audiencia, sé pues sobrio y velad en oración. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Ahora, una segunda exhortación que Pedro le da a su audiencia se encuentra en el versículo 8. A tener ferviente amor, sabiendo que el que ama perdona. El fin está cerca. Sean sobrios, velen, estén despiertos, perseveren en la oración, pero le sigue diciendo, y ante todo, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Una vez más, permítanme dividir este versículo en dos partes. Lo primero que nosotros vemos es que Pedro le dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Es interesante recordar, amados hermanos, que ya Pedro le había hablado a su audiencia del amor. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 22, para refrescar la memoria, porque estuvimos predicando un sermón de ese texto amado entrañablemente. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En el capítulo 2, versículo 17, Pedro le decía, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En el capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigables. Dice un estudioso, la palabra ferviente que usa la Reina Valera
denota en el original estirarse o esforzarse y se usaba para describir un atleta que hacía su mayor esfuerzo para estirar todas sus extremidades para su mayor rendimiento, lo que implica que el creyente debe de dar prioridad al bien espiritual del otro, así sea tratado con ingratitud o con hostilidad. Fin de la cita. Es interesante, amados hermanos, que nosotros refresquemos la memoria otra vez de la palabra entrañable. Esa palabra, la idea que denota es amar con todo el ser interior, con toda nuestra fuerza. Amado entrañablemente es un amor sacrificial. Mientras Cristo viene por segunda vez y este mundo será deshecho, Pedro le da una segunda exhortación a su audiencia a que se amen, a que nos amemos. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. Mira cómo Pablo le decía a los corintios, en un contexto que lo que hemos leído de esa carta, sabemos que había rivalidades por el uso de los dones del Espíritu. Primera de Corintios 13, del 1 al 3 y versículo 13 dice, y cito: si yo nace en lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Wow. Tú puedes tener toda la fe del mundo, si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. Puedes tener dones, si no lo pones en práctica con amor, de nada sirve. Si yo hablase en lengua humana y angélica, dice el apóstol Pablo, haciendo una exageración, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe, que resuena, que molesta. Y Pedro exhorta a su audiencia y a nosotros, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. Juan en su evangelio, capítulo 13, versículo 34, nos dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál, Juan? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No importa que te llame pastor, no importa el ministerio que tenga, que Dios te ha regalado, si el amor no se muestra, de nada sirve. De nada sirve. Ahora, en la parte B de este capítulo, perdón, de este versículo 2, nosotros vemos que el apóstol Pedro dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Si nosotros vamos a Proverbios, capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente, permítanme citarlo, para poder entender qué es lo que Pedro está diciendo aquí. Dice el verso 12 de Proverbio 10: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Un estudioso decía, y cito: es interesante resaltar que en esta parte de este versículo
no está invalidando el proceso disciplinario de Mateo 18, 15 al 18 ante un cristiano que no se arrepiente de un pecado en su dureza de corazón. Lo que sí está enseñando que el amor debería de llevarnos siempre a estar dispuesto a perdonar, ya sea insulto o maltrato, fin de la cita. El amor debería de llevarnos siempre a perdonar. En una ocasión, estoy hablando con Pedro del perdón. Pedro le preguntó al maestro, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, hasta 7 no, hasta 70 veces 7. Y Pedro fue sabio porque él clamó y dijo, Señor, aumenta nuestra fe. Pero estamos llamados a perdonar. Y en la oración del Padre Nuestro, Dios sabemos que hay una cláusula que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. El problema no está en la primera parte. Cada vez que tú y yo vamos a Dios buscando perdón, queremos que Dios nos perdone. El problema está en la segunda. Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es interesante, amados hermanos, porque esa oración fue una respuesta de Jesús a los discípulos que le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a orar a sus discípulos. Y Jesús le enseñó esa oración modelo. No una oración para que la repitamos como algo mecánico, sino una oración modelo. Y en esa oración modelo, el Señor incluyó las veces que tú y yo vamos a buscar perdón a Dios, por lo dispuesto que tú y yo deberíamos estar para perdonar a otros que nos ofenden. Cito otra vez, el problema no está en la primera parte, el problema está en la segunda. Porque muchos de nosotros a veces queremos buscar en la quinta pata al gato, donde el gato no tiene 5 patas, sino 4. Pero a veces confundimos el rabo por una pata. Tenemos que tener la misma actitud de Cristo, que aún en la cruz, impresionante, en la cruz, dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Ay, pastor, lo que pasa es que ese era Jesucristo. Él era Dios, tenía esa capacidad. Bueno, pues te voy a hablar del primer mártir, llamado Esteban. En Hechos capítulo 7 narra cómo Esteban murió. Y en el momento antes de su muerte, dice que vio los cielos abiertos y a uno que estaba sentado a la diestra del Padre, y dijo lo mismo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y Esteban nació después de Génesis 3. Esteban fue salvo como tú y como yo por la gracia de Cristo, pero lleno del Espíritu Santo dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. De modo que no hay excusa para perdonar. No hay excusa para perdonar. El perdón es una decisión. ¿Acaso tú tienes a alguien que te tiene que perdonar un buen día para que tú lo llames? Vaya. Ahora es interesante, amados hermanos, que aunque en el texto Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos por la persecución, él está hablando a hermanos para que se amen de una manera ferviente. Es interesante resaltar, y no quiero pasar por alto, que tú y yo estamos llamados aún a amar a nuestros enemigos. Amén, así es. Wow. ¿Cómo? Sí. Mateo capítulo 5, versículos 43-48, Jesús hablando en el Sermón del Monte, dice lo siguiente, y cito: Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justo e injusto, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Entonces estamos llamados a amar de una manera sacrificial. De la misma manera que Dios te amó y me amó a ti y a mí en Cristo. Tú no merecías el amor de Dios. Yo tampoco. Tú merecías el justo juicio de Dios. Yo también. Y Cristo dejó su trono de gloria y vino y se hizo semejante a nosotros. Y en esa condición fue a la muerte, fue a la cruz y sufrió muerte de cruz para bendecirte a ti y bendecirme a mí. ¿Sabes por qué? Por amor. Por eso que el versículo clave de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando tú luches con el perdón, recuérdate que tú no mereces el perdón de Dios. Amén. Yo tampoco. Quizás no merece que tú lo perdones. Pero de la misma manera que yo no merecía perdón, yo estamos llamados a perdonar. La tercera exhortación que Pedro le da a su audiencia, mirando que el fin está cerca, está en el versículo 9. Pedro le da una exhortación a ser hospitalario. A ser hospitalario. Verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Wow. Voy a repetir otra vez. Abran las puertas de su casa con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Decía un estudioso lo siguiente, y permítanme citar. La generosidad y la hospitalidad son señales de la gracia de Dios en el creyente. No solo a nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe, sino también a los extraños, los pobres y a todo aquello a quienes podamos ayudar. Debemos aprender a compartir de lo que Dios nos ha dado y tratar con misericordia, sin murmuración, a aquellos que ayudamos, haciéndolo con una actitud alegre, representando a nuestro Señor Jesucristo, fin de la cita. Wow. Hermano, ¿sabías tú? ¿Sabía yo? Que lo que nosotros recibimos de Dios no es para hacernos millonarios de este lado de la eternidad. Como si yo no estoy diciendo que tú no tengas un ahorro. Mira lo que dice Pablo a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4.
Y está hablando de la nueva vida en Cristo. Verso 28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oh. Wow. Todas las provisiones que Dios nos regala es para que nosotros tengamos que compartir con el que padece necesidad. Vuelvo y cito, eso no dice que tú no puedas tener un patrimonio, eso no dice que tú no te preocupes por tener un ahorro. Lo que sí dice que si Dios te ha bendecido, si Dios me ha bendecido, es para que tú y yo tengamos que compartir con aquel que está padeciendo necesidad, porque tú y yo estamos llamados a ser hospitalarios. Amén. Mira lo que dice Romanos 12:13, en el contexto de los deberes cristianos. Dice el apóstol Pablo hablando a Romanos: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Practicando el qué? La hospitalidad. El escritor de los Hebreos nos exhorta en el capítulo 13, versículos 1 y 2, en el contexto también de deberes cristianos, dice lo siguiente, y cito: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow. Permanezca el amor fraternal, el amor fileo entre nosotros como hermanos. Oye, permanezca. Por el escritor de los Hebreos dice en el versículo 2: no olvidéis. ¿De qué? De la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow. Ante la venida de nuestro Señor Jesucristo y de este mundo que va a desaparecer, Pedro exhorta a su audiencia, a nosotros, a ser hospitalarios. A identificarnos con la necesidad del otro. Y no solamente en lo económico, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Bueno, Pablo, hablando de los Corintios, en su primera carta, capítulo 12, dice que la iglesia es como un cuerpo. Y que el cuerpo tiene muchos miembros. Y que cada miembro tiene su función. Y que la boca no le puede decir al oído: no te necesito. Ni los ojos a la mano. Porque todos somos parte del mismo cuerpo. Lo que implica eso en la aplicación es que el gozo de uno debe ser el gozo de todos, pero la tristeza o la aflicción de uno debe ser la tristeza o la aflicción de todos, porque todos estamos en un mismo cuerpo. Amén. En un mismo cuerpo. Y aunque pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, nos congregamos en una iglesia local, iglesia bíblica, sola escritura. Lo que implica que el dolor de un miembro de iglesia bíblica sola escritura debe ser el dolor de cada hermano que nos congregamos en esta iglesia local. Debe ser la preocupación de cada hermano. Así como nos gozamos cuando hay una buena noticia por un hermano, así mismo debemos de preocuparnos cuando un hermano está en alguna tribulación. Porque todos pertenecemos al mismo cuerpo. Estamos llamados a ser hospitalarios. Tanto con los hermanos como también con los extraños, que es la idea que tiene esa palabra. Con los extraños. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, quedaron ángeles. Y ya para concluir, el apóstol
Pedro exhorta a su audiencia que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para que Dios sea glorificado. Amén. Todo lo que tú y yo podamos hacer, lo hacemos para que Dios sea glorificado. Versículos 10 y 11 dice lo siguiente, y cito: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice de todos los versículos, y permítame compartirlo, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalo con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerán gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Wow. Es interesante, amados hermanos, que Dios nos ha dado dones en su gracia a la iglesia, no para satisfacción personal, sino para el beneficio y la edificación de la iglesia. Y los mismos deben ser usados como buenos administradores para la gloria de Dios, no para exaltar hombre. Voy a repetir eso otra vez, porque estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho humanismo de los púlpitos. Estamos viviendo en un tiempo donde la predicación ya no es bíblica, sino que la predicación es motivadora. No. Porque el púlpito no es para motivación. El púlpito es para que los pastores y los predicadores puedan decir: así dice Jehová. Amén. Por eso este estudioso decía: Dios nos ha dado dones en su gracia a la iglesia, no para satisfacción personal, sino para el beneficio y la edificación de la iglesia. Y los mismos deben ser usados como buenos administradores para la gloria de Dios, no para exaltar al hombre. Así que cualquiera que Dios le ha regalado el don de predicar o enseñar, hágalo conforme a la palabra de Dios, que son puras, fieles y verdaderas, no a su propia opinión, sino que lo que pueda exhortar esté consciente que coincide con lo que Dios ha dicho. Quien quiera que preste un servicio, que lo haga según la gracia que Dios le ha dado, para que en todo Dios sea glorificado, para la gloria de Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Los dones no son para exaltar hombre. Los dones son para edificación de la iglesia. Amén. Los dones son para que Dios sea glorificado y el cuerpo de Cristo sea edificado. Cito otra vez. Hay mucho humanismo a veces en los púlpitos. Tú puedes, explota la Débora que está en ti, explota el David que está en ti. Y es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ponemos el caso de David, cuando enfrentó a Goliat, la gente ve a David, pero no ve en la historia al Dios de David. Y es a Dios que hay que exaltar. Porque David, cuando va con su currículum donde Saúl, el currículum de David fue: el Dios de Israel me ha librado a mí de mucho peligro.
David no fue con la intención, no, yo me muevo rápido, yo tengo una habilidad. No. El Dios de Israel me ha librado a mí de mucho peligro y también Él me librará de este incircunciso. Y el texto bíblico, dice que cuando se enfrentó y Goliat comenzó a burlarse, David le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. La historia de David no es la historia de David. La historia de David es la historia de Dios usando a David. Amén. Al final de la jornada, quien venció a Goliat fue Dios. Amén. No David. Ahora Dios usó a David como instrumento. Amén. Pero la historia de David es la historia de Dios. Amén. Hermano, así mismo, la Biblia es la historia de Dios. Amén. No la historia del hombre, es la historia de Dios. Fue Dios que de la eternidad pasada orquestó el plan de redención. Amén. Por eso Jesús, hablando con los discípulos allá en el capítulo 6 de Juan, creo que en el versículo 44, Jesús le dijo, ustedes no me eligieron a mí. Yo lo elegí a ustedes. Y ustedes vinieron a mí porque el Padre que me envió lo trajo. Hermanos y hermanas, si tú estás aquí en el Evangelio, no es por casualidad. Dios te trajo. Dios te convenció de pecado, de justicia y de juicio en el poder de su Santo Espíritu. Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3. La salvación no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Él lo hizo y Él lo completará por medio de Cristo. Así que vivimos nosotros hoy, mirando que el fin está cerca. ¿Qué vimos nosotros hoy? Varias exhortaciones que Pedro nos dio. Y yo quiero compartir varias aplicaciones. Primero, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, como lo manifestaba ahorita. Y es mi oración que Dios nos ayude a perseverar en la oración. Nuestra oración a veces, no sé ni qué decir, yo creo que es pobre. Y hermano, ¿sabe qué? La oración, cito otra vez, está en la Biblia entera. Jesús era un hombre de oración. Moisés fue un hombre de oración. David fue un hombre de oración. Los profetas fueron hombres de oración. Mujeres de Dios fueron mujeres de oración. Que Dios nos ayude a ser sobrio y velar en oración. Hermano, y déjame decirte una frase que dijo el hermano John Piper. John Piper en una ocasión dijo que las redes sociales y el Facebook será la evidencia para cuando nosotros estemos delante del Señor, no venirle con cuento de decir que no orábamos porque no teníamos tiempo. Hello. Yo no sé los Android, pero los iPhone tienen un sistema, cuando tú le das, tú puedes buscar el tiempo en pantalla. Y yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. A veces hemos durado mucho tiempo en pantalla viendo cosas que no nos edifican absolutamente en nada. En nada. Por ejemplo, en Dominicana hay un programa que se llama Los Foques. ¿En qué edifica ese programa a los cristianos?
Sí lo hay. Sí hay tiempo por ahí. Y hermano, Cristo viene. Amén. Este mundo será destruido. Amén. Y Pedro nos exhorta que perseveremos en la oración, que seamos serios, que seamos consistentes. Que perseveremos en la oración, que nos rindamos a Dios. Y todos hemos fallado ahí, yo incluyéndome a mí. Recuerde que el primero que he ministrado con el mensaje de la palabra de Dios es el que va a exponer el mensaje de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como una espada que penetra y es doble filo, que corta para acá y corta para acá. Hermanos, si somos sinceros, si somos honestos, nuestras oraciones son pobres. Aún tú y yo sabemos que Jesús en ese maní le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, estén despiertos para que no caigan en tentación. Y nosotros a veces estamos durmiendo. Y se nos olvida que el fin se acerca. Se nos olvida que estamos viviendo los días de Noé. Hermano, tú y yo tenemos que trabajar porque tenemos responsabilidades. Y es el medio que Dios usa para proveer los recursos para mantener a nuestra familia. Pero que Dios nos ayude a no enredarnos en estas cosas a una magnitud que nos olvidemos que tú y yo estamos temporal, que somos peregrinos y extranjeros de este lado de la eternidad. Podemos planificar hacer cualquier cosa lícitamente, sí lo podemos hacer, pero recuerda iglesia, recordemos que esto es temporal. En cualquier momento el Señor funde todo esto. Nuestra esperanza no está aquí. Nuestro gozo no debe ser esto aquí. No debe ser. Debemos disfrutar lo que Dios nos ha regalado, sus añadiduras, pero con la mira y la mente en la eternidad. Debemos de vivir debajo del sol, con la mente y la mira por encima del sol, teniendo abrigo y sustento, y estar contento con eso. Si los tenis son Jordan, amén. Y si no son Jordan, pues amén también. Amén. Son tenis. Y al final del día se quedan los Jordan y se quedan también los que no son Jordan. No me están entendiendo, hermano. Que Dios nos ayude. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Tiempos difíciles. Otra aplicación: que Dios nos ayude a amarnos fervientemente a una magnitud que tengamos la actitud de perdonar siempre. Los proverbios nos enseñan que filo con filo se aguza. Oye, aquí adentro va a haber dificultades. Decía un estudioso en una ocasión que donde hay perro hay pulga, donde hay luces hay bichos, y donde hay pecadores habrán diferencia. Habrá momentos de diferencia, claro que sí. Nosotros estamos llamados a preservar la unidad, no la unicidad. Probablemente en algo tú y yo vamos a diferir. Pero si no afecta eso al Evangelio y no afecta la verdad de Dios y no afecta la centralidad y la doctrina cardinal del Evangelio, que Dios nos ayude ¿a qué? A echar nuestro derecho a un lado y perdonar. Y no permitir que Satanás entre y traiga chisme, contienda y división dentro de nosotros. Ni en nuestro matrimonio, ni dentro de nuestra iglesia local. No, tranquila. Ese texto de Filipenses 2:5, que retumbe en nuestra mente, haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Wow, eso es impresionante, hermano. Él se humilló siendo el dueño de todo. No estimó el ser igual a Dios y vino a morir por ti, por mí. Eso es increíble. Ay, pastores, usted no sabe lo que me ha hecho. Y tú lo que le hiciste a Dios. Y yo lo que le he hecho a Dios.
y Dios nos perdonó. Pastor, es que yo le he perdonado varias veces. ¿Y cuántas veces te ha perdonado el Señor? Wow. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? Yo soy de los que oro. Y en mis oraciones personales le digo al Señor, Señor, gracias por tu paciencia conmigo. Gracias por tu paciencia conmigo. El Señor ayuda a amarnos fervientemente. Recordemos que esa palabra ferviente es sacrificial. Aunque tengamos que hacer el mayor esfuerzo posible, que Dios nos ayude. Y perdonar, hermano. Perdonar. Perdonar. Vea lo que dice Pablo a los Efesios. Vamos a citar este texto. Efesios. Capítulo 4, versículo 32 dice, antes sé benigno uno con otro, misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Wow. Que Dios nos ayude. Tercera aplicación, que Dios nos ayude a ser más hospitalario. Más hospitalario. Dios sabe cuando tú puedes dar más de lo que tú das. Y Dios sabe cuando yo puedo dar más de lo que doy. Y quiero clarificar algo ahí, porque a veces hay un error entre nosotros los creyentes. Cuando escuchamos la palabra tentación, inmediatamente nos vamos al pecado sexual. Sin embargo, la tentación puede ser en todo ámbito. Cuando oímos la palabra de dar, lo primero que a veces nos viene a la mente es el dinero. Pero no solamente nosotros damos ofrenda. Nosotros estamos dispuestos a dar consejo, a dar exhortación, a dar orientación, a decirle al hermano, yo estoy aquí, estoy contigo, vamos para adelante, vamos a orar. Dar de nuestro tiempo. Hay mucha gente a veces que necesita ser escuchada. En una ocasión, el pastor Miguel le estaba aconsejando como que estuviera tranquilo. Él decía que yo voy a descansar en el cielo, no en la tierra. Hermano, tenemos que estar dispuestos a ser hospitalarios. Quizás tú no entiendes lo que Dios está haciendo contigo, pero si Dios te está poniendo esa gracia, sé hospitalario. Si Dios te ha dado la gracia de servir, sirve. Sirve y sirve con gozo. Sirve y sirve con alegría. Sirve y sirve con entusiasmo. ¿Por qué? Porque tú no sirves para el hombre, tú sirves para que Dios sea glorificado. Y por último, recordemos, y no a ver, repito, recordemos que los dones deben ser usados para la gloria de Dios y edificación de su iglesia, no para exaltar al hombre. Los dones del Espíritu deben de ser usados no para la gloria de Dios, no, deben ser usados para la gloria de Dios, no para exaltar al hombre. Los dones del Espíritu deben ser usados para la gloria de Dios, no para exaltar al hombre. Porque Dios es que da los dones a través del Espíritu Santo para edificación de su iglesia. No para competencia, no para igualarme con el otro. No. Cada persona tiene su personalidad. Pero nosotros, nuestra condición caída, lamentablemente, nos gusta estar comparando. No, momento. Cada ser humano tiene su personalidad, cada ser humano tiene su temperamento y a cada uno Dios le ha dado características distintas. Los dones son para que Dios sea glorificado, su iglesia edificada, no para exaltar ningún hombre. Que el Señor nos ayude al salir de este lugar, que nos ayude a salir con una actitud distinta
ante la gloriosa e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto se acabará y el fin está cerca. Oremos. Padre, gracias. Padre, ayúdanos, Dios. Dirígenos, Padre. Gracias por todo lo que hoy podemos compartir. Gracias, Dios mío, por la bendición que tú nos has dado.